Hacer para recibir y recibir para hacer. Entonces, ¿y qué es la meta? Sino como lo dice San Pablo, ya no soy yo que vivo, sino Cristo que vive en mí. Y eso vemos en los grandes santos que son completamente conformados con Cristo, ¿no? San Francisco de Asís, San Padre Pío, hasta llevar sus llagas, ¿no?, en sus manos, ¿no?, y pies. Entonces eso es la perfección del alma cristiana. Entonces estamos ahora en la tercera parte, el camino, y distinguimos, ¿no?, los dones del Espíritu Santo, que son para todos en el alma, desde el bautismo, de los otros dones, que son los otros dones, de los cuales escuchamos, del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Sí, ¿han escuchado de otros dones? Los frutos. Hay los frutos y las bienaventuranzas. Es un pequeño comentario que si practicamos las virtudes bajo la influencia de los dones, salen las bienaventuranzas y frutos, ¿no? Como actitudes o gozos, ¿no?, habituales. Porque hagan de cuenta siempre, ¿no?, la meta, ¿no?, de la vida espiritual es de ser apasionadamente bueno. No sé, sí, hago bien, no me gusta, de andar siempre así, haciendo bien las fuerzas. Así es en el inicio, porque todas nuestras inclinaciones están en contra. Como dice San Pablo, pues tengo otra ley entre mis miembros que va luchando contra la ley del espíritu, la ley de la carne, ¿no? Es una lucha perpetua, pero lo que podemos verdaderamente lograr en esta vida es una nueva habituación, inclinaciones a la virtud, de modo que nos da alegría hacer la virtud, ¿no? Nos da tristeza, asco, ver la impureza. Uno decía, como de comparación, dos obispos caminando por las calles de Roma y pasa una prostituta y uno así guarda su vista y el otro no guarda su vista y iba para corregirlo, pero vio que estaba como con lágrimas, entonces había logrado una castidad tan habitual que al ver la impureza ni era como tentación sino una tristeza, ¿no?, de ver al alma degradada, ¿no?, o la injusticia, ¿no?, en vez de reírnos, es lo que hizo ahí, robó ese tiempo y iba corriendo, no, de sentir la tristeza, el enojo, ¿no?, que corresponde, ¿no?, al amor de justicia, ¿no? Entonces ese es, y como vemos, ¿no?, San Francisco, el más pobre, el más penitencial y el más alegre. San Antonio Abad también, ¿no? ¡Qué disciplina! Ayunaba casi todos los días de su vida hasta 100 y pico años, ¿no?, de edad. Y luchaba con el demonio y todo, ¿no? Entonces el más ascético. Y cuando iban a buscarlo, porque quería ser ermitaño, pero siempre llegó a ser abad porque quiero ser santo también. Y se reunían alrededor de él, se hizo abad enseñándoles. Y cuando uno vino para visitar el monasterio, dicen, pero ¿cuál es este famoso Antonio, ¿no?, el santo? Bueno, busca al más alegre, es él. El que tiene siempre sonrisa y brilla la alegría divina de su carne, ¿no? Eso es la meta, ¿no? A ver, padre, yo vivo en un error posiblemente. Yo pienso que de tanto ayuno, ya francamente están fuera de sí. Porque les faltan las materias primas para que su cerebro evolucione bien. Sí, entonces cuando hablamos y cuando entendemos bien el dominio o posesión que puede tomar Dios del alma, cuando está dominado por los dones del Espíritu Santo, podemos entender las obras extraordinarias, ¿verdad?, de penitencia o de apostolado que hacían los santos, que uno no puede imitar si no está, porque no fuera por fuerza humana, ¿verdad? San Francisco de Javier estaba escuchando su vida, ¿no? Y
Entonces pasaba todo el día bautizando hasta que no podía levantar el brazo por tantos bautismos, miles de bautismos. Entonces llega la noche y que, pues yo, para mi tequila y llegar al ESPN y ¡pum! Entonces dormir como piedra, ¿no? Pero él pasaba horas más rezando con su crucifijo. ¿Podría hacerlo? Pues tengo que hacer mi oración también de preparación, la acción de gracias y durante el día, pero él podía hacer cosas, bueno, sin dormir mucho, ¿no? 3 horas, 4 horas. Yo no puedo imitar eso, ¿no? Si no estoy tan... Porque si es mi fuerza humana, pues está limitada. Si es Dios que vive en mí y obra por medio de mí, entonces es posible. Entonces por eso, ¿no? El director espiritual siempre toma en cuenta, ¿no? Vimos que San Francisco de Sales decía, o San Alfonso en el inicio, que no haga más de 30 minutos de meditación. Entonces sería demasiado, es como aprender a nadar así en lo profundo. Entonces, ¿No menos de 20? no más de 30, dice, en el principio, ¿no? 30 como una norma, a veces digo a la gente que si no haces nada, que sea 15, ¿no? Si es una lucha, pero hay que poner 30 realmente. Para crecer en la oración hay que tener tiempo, ¿no? Porque siempre hay, en el principio estamos más como poniéndonos a la presencia de Dios, quitando las distracciones. Si son nomás 15 minutos, pues ya pasan 5 o 7 minutos así, luego empiezas a leer y pum, ya. O 14 minutos de dejar de distraerte. Entonces no hay mucho tiempo para el Espíritu Santo, ¿no? O si, ¿verdad? Entonces, 30 minutos, ¿no? Y luego dice, pues que sea 1 hora, si se puede. En las órdenes terciarias, lo ideal fuera 1 hora, puede ser 30 minutos en la mañana, 30 minutos en la tarde, en la noche. Pero hasta 1 hora, Santa Teresa dice, si pueden 2 horas, pues están ya casi salvos, ¿no? Bien, entonces, sí, entonces un director tiene que, así vamos paulatinamente, ¿no? Creciendo la santidad. Y hay que ser humilde, se ven sus talentos. Entonces ya la tercera, ok, los otros dones del Espíritu Santo son como de lenguas, profecías, son signos de ser más santos. No, son los Son carismas, son para todos. No. Si no hablas en lenguas, no estás bautizado por el Espíritu Santo. No O eres... sea, ¿cómo se te ocurre? Así piensa, ¿no? Yo fui a una universidad carismática y hubo muchos así, ¿no? ¿Por qué no hablas en lenguas? Estás resistiendo al Espíritu. Tal vez no quiere que hable de lenguas. Es para todos, según ellos sí. O la es presentación. ¿Tú qué don tienes? ¿Tú qué carisma? No es así. San Pablo y la tradición católica nos dice que esos dones son para, primeramente, la santificación de los demás y para los no creyentes, porque son expresiones milagrosas. Entonces, y el don de lenguas no es eso de hablar balbuceando, no. El don de lenguas, según la tradición, es de poder hablar otro idioma que no sabes. Como yo nunca estudié español. Tuve que trabajar en eso, pero misioneros llegaron a lugares y podían hablar el idioma de repente, ¿no? O San Antonio de Padua también, en una predicación, a muchos peregrinos en Roma, de varios países, todo lo entendieron. O como los apóstoles, ¿no? Que Sí, puede ser de parte del oyente. Hablaron y de distintas partes todos les entendían. Entonces son manifestaciones milagrosas para la santificación de los demás, para su conversión realmente, y no para la nuestra. Porque si hablas con dones, como los que se comparecieron ante el Señor diciendo, Señor, hemos profetizado, hemos hecho milagros en tu nombre, el Señor le dice, wow, qué impresionante. No, dice, no os conozco. No solo para el provecho personal. No te hace más santo. No, bueno. Y
y de hecho puede venir con más responsabilidad y también más tentación de soberbia, ¿verdad? Porque de repente todos dudan a ti, ¿no? Porque, puedes profetizar o sanar, no te hace más santo, porque Dios está haciendo un milagro por medio de, puede ser por medio de uno que es malo, como el profeta de los malos en el Antiguo Testamento de Baal, o de contratar para maldecir a los israelitas. Dice, Dios os bendiga. ¿Qué? No diga. Dios os bendiga. No podía maldecirlos, porque era un milagro de Dios. O el burro también, profetiza, ¿no? El burro de... ¿Cómo se llama? Neón. Sí, entonces profetiza. ¿Era un burro más santo? Balaam. De Balaam, sí. El burro de Balaam. Pero no más un burro. Bien. Entonces, esos son. Ok. Entonces, la tercera parte estamos hablando del camino, por cómo poner en práctica esos principios y crecer a la santidad. Y empezamos en la última clase viendo los sacramentos. ¿Cuántos son? 7. Muy bien. Entonces, y vimos cómo están instituidos para nuestra santificación de cada aspecto de nuestra vida humana. ¿Verdad? Hicimos la analogía, ¿no? Tenemos un sacramento para nacer espiritualmente, para fortalecernos, para alimentarnos, para sanarnos de las enfermedades leves o graves, y para santificar nuestra vida social, gobernando, ordenando, dirigiendo o multiplicándonos, ¿no? Que son el bautismo, confirmación, la Santísima Eucaristía, luego para las enfermedades, la confesión, la extremaunción, luego para el matrimonio, para la orden sacerdotal. Entonces, y aunque notamos que se obran ex opere operato, por la obra obrada, por la fuerza del sacramento mismo. Por el acto en sí mismo. Bautizamos al niño y se queda bautizado. De su parte, ¿qué disposición tenía el niño? Entonces exigimos fe de los padrinos, pero el mismo sacramento logra la santificación de su alma, ¿no? Qué poderosos son. No son como en el Antiguo Testamento, que eran más de figura, que justificaban a la gente por la fe, humildad, conversión, caridad que excitaban. Entonces, en el Antiguo Testamento no basta nomás comer del Cordero Pascual, sino de creer que fue sacrificado como víctima por sus pecados, símbolo del Salvador que va a venir y dar su vida, que Dios es su Salvador. Entonces, la fe inspirada, y caridad y conversión. Entonces, por ejemplo, en el sacramento de la confesión no depende de qué tan contrita esté la persona para que la gracia... Muy buena pregunta. Entonces, pero porque vemos que también la disposición hace una gran diferencia. Podemos recibir a la Santa Comunión, pero si estamos en pecado mortal, ¿de qué nos sirve? Para nuestra condenación. Como dice San Pablo, hay muchos que están muertos ya por haber hecho su mala comunión sacrílega. Y además, notamos que uno puede recibir la Santísima Eucaristía con más fervor que otro y recibir más gracia. Aunque de cantidad, que no es de gracia, pero hay la misma oferta, digamos. Por eso la Iglesia antes no permitía que comulgar más de una vez cada día. Ahora permiten 2 veces, pero no más de 2, porque quieren evitar la mentalidad de que, si comulgo más, recibo más gracia. ¿Recibes una cantidad de gracia en la Santa Comunión? No, recibes al autor de la gracia. Recibes a Dios mismo, infinito.